Feriado por usted. Bien, vamos a iniciar la clase, entonces continuamos con el tema del capítulo 5, que es vidas. Ya iniciamos el capítulo de vidas y solo para recordar lo que hicimos en la clase previa, conversamos de que el capítulo de vidas se divide en sección y corte. Y en general, el tema de vidas se compone en chequeo por resistencia, o el diseño de vidas consiste en un chequeo por resistencia, en lo cual se verifica que el momento flector actuante con carga factorada sea menor que la resistencia a presión y la fuerza constante actuante sea menor que la resistencia constante del diseño. El segundo chequeo es de servicialidad, en donde las deformaciones máximas obtenidas con cargas de peso deben ser menores que las deformaciones admisibles. Recordamos la teoría de presión y se introdujo el concepto de momento plano y el concepto de módulo de presión plano. ¿Quién recuerda qué es el momento plano? Este concepto tiene que tener en mente. ¿Qué es una articulación? Simplemente. Perdón. Correcto. Pero conceptualmente, ¿qué es el momento plano? Si tengo una vida simplemente apoyada, tengo dos articulaciones en los extremos que básicamente se permiten libre giro. ¿Qué es un momento plástico? En el momento que se desarrolla en una viga, para que en la viga se desarrolle el momento plástico, se requiere que la viga sea compacta, es decir, que no tenga problemas de pandeo local ni de pandeo lateral. Vamos a ver en esta clase. Pero para que se desarrolle el momento plástico, ninguno de los dos fenómenos puede producirse y adicionalmente es el momento que produce la rótula plástica en el centro, en el caso de una viga simplemente apoyada. ¿Qué es lo que sucede en ese instante? Si tengo tres articulaciones en una línea, se produce la inestabilidad y por ende el colapso. El momento asociado o el momento requerido para que este fenómeno ocurra se conoce como el momento plástico. ¿A qué es igual el momento plástico? El momento plástico es igual al módulo de sección plástico por el pie del material. Eso fue lo que planteamos en la pasada. ¿Qué es el módulo de sección plástico? El módulo de sección plástico es igual al momento de áreas de la región sobre el eje neutro plástico más el momento de áreas de la región bajo el eje neutro plástico, tal cual como se observa ahí. Definimos entonces dos conceptos. El momento al cual ocurre la primera afluencia, es decir, en la fibra más externa de la viga, que puede ser tensión o compresión, y este momento MY, momento de primera afluencia, es igual a 0,7, considera el 0,7 la presencia de esfuerzos residuales, multiplicado por el módulo de sección elástico y por FY. ¿A qué es igual el módulo de sección elástico? Es igual a la inercia dividido para C, que es la distancia desde el eje neutro la fibra más alejada en tensión. ¿Estamos de acuerdo? Que es el momento plástico. El momento plástico es FY por el módulo de sección plástico. Esos conceptos se introdujeron en la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Y adelante. Queda claro. Bien. Vamos a ver entonces el tema de cómo se clasifican las vidas y el problema de la estabilidad. Vamos a introducir un par de conceptos en esta clase. Entonces nos quedamos en el punto 2, me parece.
El punto 2 es esfuerzo de gestión y el contexto de momento práctico. Vamos a ver el tema del punto 3, que es estabilidad en vigas. ¿Qué habíamos dicho hace un instante? Si la viga permanece estable, es decir, no sufre, existen dos problemas de viga. En columnas, los esfuerzos de compresión que ocasionaban, bien sea pandeo local o bien sea pandeo global. En vigas, tengo yo esfuerzos de producto del momento flexor, se generan esfuerzos de tensión y esfuerzos de compresión. Los esfuerzos de compresión pueden ocasionar problemas de estabilidad, tal cual como en la columna. Y esos problemas se dividen en dos. Tal cual como en el caso de las columnas, y el espesor del perfil de los elementos que conforman el perfil es muy delgado, entiéndase por muy delgado por la relación ancho-espesor, tal cual como vimos en columnas. Si esta relación ancho-espesor es muy alta, quiere decir que el perfil, el espesor del perfil es muy delgado. ¿Qué ocasiona eso? Pandeo local. ¿Sí? Ese es un problema análogo a columnas. ¿Y qué analogía existe entre el pandeo global en columnas y el pandeo lateral en vigas? El otro problema se denomina pandeo lateral torsional, que es análogo al caso de columna. Vamos a ilustrar los dos fenómenos. Primero le hacemos una explicación y luego vamos a discutir el detalle. ¿Qué es el pandeo local? Actuamos que tengo esta viga. Tengo aquí el eje neutro. Si es que la viga está simplemente apoyada, que es lo que se desarrolla acá, en la parte superior, esfuerzos de compresión, y en la parte inferior, esfuerzos de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Los esfuerzos de compresión, entonces, pueden ocasionar pandeo del patín superior o del ala. ¿Sí? ¿Qué es lo que, cómo se manifiesta esto? Simplemente una deformación en alabeo tanto del patín como del ala. ¿Me explico? Claro. Estamos de acuerdo que los esfuerzos de, o la flexión como tal, los esfuerzos de flexión, significan con esfuerzos normales, tanto de compresión como de tensión en la sección transversal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estos esfuerzos de compresión que pueden ocasionar que la relación ancho-espesor del patín del alma es muy alta. Eso me trae como consecuencia que el espesor es muy delgado. ¿Qué puede ocasionar eso? Pandeo. Es el local, pandeo local. ¿Está claro esto? Esto es el pandeo local. Que puede ser del patín o el alma. ¿Sí me explico? Por otro lado, los mismos esfuerzos de compresión actuando en conjunto con los esfuerzos de tensión pueden ocasionar otro tipo de pandeo. ¿Qué otro tipo de pandeo pueden ocasionar los esfuerzos de compresión? Aparte del local. Global, ¿no es cierto? Fíjense en la misma sección de la vida. Le voy a borrar esto que está con rojo solo para ilustrar el concepto que queremos desarrollar. Fíjense en la misma sección de la viga. Tengo esfuerzos de compresión. Correcto. Puede, digamos, o el uno o el otro.
Solo queremos hacerla ahí. Aquí están las fuerzas de compresión, y aquí están las fuerzas de tensión al otro extremo. ¿Está bien? ¿Qué pueden generar los esfuerzos de compresión? Voy a colocarle los ejes. Tengo este del eje X, este del eje fuerte, y este del eje Y, este del eje D. Esos esfuerzos de compresión, tal cual como están, generan un pandeo respecto de que del eje Y. ¿Está claro? Sí. Entonces, tenderían a deformar, si el pandeo se produce, tenderían a deformar de esta manera. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ese es el eje débil. ¿Estamos de acuerdo? Asumamos de que yo tenga un apoyo en el extremo izquierdo y un apoyo en el extremo derecho. ¿Se ve este fenómeno? Por eso en viga se llama pandeo lateral. Porque las cargas de una viga, ¿dónde se aplican? Las cargas se aplican transversalmente. Las cargas se aplican de esta manera. ¿Sí me explico? Esas cargas producen estos esfuerzos que están demorados. Y los esfuerzos demorados, entre otras cosas, pueden producir esta flexión lateral, que es el pandeo lateral. Se entiende la analogía, pero a la vez las diferencias con las columnas. En la columna la carga se aplica en el. Acá se aplica transversalmente, pero genera esfuerzo. Estas cargas que están con negro, si no existiese pandeo lateral, ¿qué tipo de flexión generaría? Flexión respecto al plano principal. Esta sería la deformación de la viga. Sí. No te parece. Por eso, pero tal cual como si tengo, aplico una carga, ¿cómo se deforma? Esto es lo principal. La viga se deforma. Claro. ¿Sí? O sea, este es del eje Y. Ahora, si la longitud no arrastrada es considerable, enseguida vamos a decir eso, la longitud no arrastrada es considerable. Estos esfuerzos de compresión de morado pueden, además de la deformación de negro, generar una deformación lateral. ¿Eso se entiende por qué? ¿O no? Porque es lo mismo. ¿Sí? Porque el Y es el eje. ¿Se ve eso? Porque esto es importante. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué es lo que ocurre? Tengo deformación respecto de dos ejes, respecto del eje Y y respecto del eje X. Además de eso, ¿qué ocurre? Ocurre que yo tengo esfuerzos de compresión en la zona superior de la viga y esfuerzos de tensión. Entonces, eso además de generar la deformación tal cual como está de color negro, de color rojo, me genera una rotación. La viga tiende a sufrir esta rotación de cambio. Es por eso de que el fenómeno se conoce como pandeo lateral. ¿Por qué pandeo lateral? Porque se flexiona en el sentido contrario a la dirección de las cargas. ¿Y por qué torsional? Porque más de producirse la deformación lateral existe una rotación respecto del cuerpo que implica torsión. Estos dos fenómenos ocasionan inestabilidad en vigas. El primero que vimos es pandeo local, el segundo es que se conoce como pandeo lateral. ¿Se entiende, muchachos? Vamos a creo que un video por aquí para. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Entonces, lateral torsional. Entonces, para ir complementando y avanzando en materia.
Una viga puede desarrollar su momento plástico si no están presentes ni el pandeo local ni el pandeo lateral. Si están presentes esos dos fenómenos, la resistencia que creen ustedes. Y vamos a ver cómo se calcula esa disminución. Pero antes, solo para completarlo, la información antes, creo que podemos complementar con este video. Propiedades geométricas. No se ve. El pandeo local se presenta cuando un miembro en compresión se vuelve inestable debido a su esbeltez y magnitud de carga axial aplicada. Perfil estructural laminado IR, constituido por una colección de placas planas, patines y alma. La capacidad de una placa, elemento plano, es proporcional a su relación ancho-grueso, definida por BT. Otro factor que puede afectar la capacidad de una placa son sus condiciones de borde o de apoyo. Una placa con una relación de ancho-grueso baja puede alcanzar su capacidad máxima sin que ocurra el pandeo local. Los miembros cuyas secciones transversales contienen relaciones ancho-grueso bajas se les denominan compactos. Para valores intermedios de la relación ancho-grueso BT de las placas, los esfuerzos residuales y las imperfecciones geométricas de un miembro conducen al pandeo inelástico. Y se dice que la placa es no compacta. Una placa que tiene relación ancho-grueso grande se pandea y se denomina esbelta. Si el borde de una placa está restringida por la otra placa, se dice que está atiesada. Una placa no atiesada es aquella que tiene un borde libre en dirección de la fuerza de compresión. Desarrollo del pandeo local. Este es el pandeo local. Mira, antes de ilustrar esto, en el video se introdujo que, así como las columnas, la sección transversal de las columnas se clasifica en espesa y no espesa, en las vigas se clasifica en compacta, no compacta y espesa. Ahora, este es el fenómeno del pandeo. En una viga o miembro en tensión. Este modo de pandeo es común en miembros en tensión. Viga. El pandeo toma la forma de una onda segmental. Ejemplo de placas atiesadas, alma de un perfil IR laminado. Un ejemplo de una placa atiesada es el alma de cualquier perfil estructural laminado de sección transversal I, que se apoya en los patines y que no tiene bordes libres. El pandeo local puede ocurrir en un patín o alma no compactos. Pandeo local de alma. Pandeo local del patín compacto. Las secciones circulares son consideradas totalmente atiesadas y tienen sus propias propiedades geométricas. Secciones estructurales huecas totalmente atiesadas. Pandeo local de un miembro flexo comprimido. En flexión, el cortante ocasiona pandeo en el alma de la viga en un ángulo de 45 grados, en la dirección de los esfuerzos principales. El pandeo local también puede ocurrir en las almas o patines no compactos. Una placa no atizada tiene al menos un borde libre paralelo a la dirección de la fuerza de compresión. En flexión, el cortante ocasiona pandeo en el alma de la viga en un ángulo de 45 grados, en la dirección de los esfuerzos principales. El pandeo también puede ocurrir en almas o patines no compactos.
Una placa anual que está lineal es un relieve paralelo a la dirección de la fuerza de compresión. Ese es entonces el fenómeno del pandeo local. ¿Estamos? Sí. Ahora vamos a ver el pandeo lateral torsional. Este es el pandeo lateral. Pandeo lateral por flexotorsión. En este video se ilustrará el pandeo lateral por flexotorsión de una viga fabricada por un perfil estructural laminado IR. En la viga actúan tres cargas concentradas que producen flexión y, consecuentemente, el miembro se deformará alrededor de su eje de mayor momento de inercia. El momento flexionante produce compresión en el patín superior y tensión en patín inferior. Las vigas de acero tienen características especiales desde el punto de vista de comportamiento estructural. En estos miembros se presentan fenómenos particulares de inestabilidad general y local, lo que hace necesario introducir varios parámetros en el diseño estructural asociados con las características geométricas de la sección transversal y con las propiedades mecánicas del acero. En el diseño de una viga deben investigarse varios estados límite de falla: pandeo lateral de flexotorsión de los tramos de la viga que carecen de soporte lateral, lateral torsional moving, pandeo local y patín comprimido, flange local moving, y pandeo local del alma, web local moving. Uno de los fenómenos más importantes de inestabilidad que puede presentarse en una viga o trave de eje recto de sección transversal y flexionada alrededor del eje de mayor momento de inercia, cuando no existen restricciones exteriores, soportes laterales, es el denominado pandeo lateral por flexotorsión. Este modo de pandeo es fundamental en el diseño de una viga, especialmente cuando su patín comprimido carece de soportes laterales adecuados. Sí, pero entonces el eje está por acá. Entonces se flexiona en este sentido y además las vigas que se flexionan alrededor de los ejes centroidales y principales de mayor inercia y no tienen elementos exteriores que los impidan, tienden a flexionarse lateralmente y retorcerse. El pandeo lateral por flexotorsión constituye el estado límite de falla que suele regir el diseño de una viga de acero. Es especialmente crítico cuando las secciones transversales de la viga tienen un momento de inercia alrededor del eje de sección varias veces mayor que con respecto al otro eje centroidal y principal, y además su resistencia a la torsión es baja. Por esta razón, el pandeo lateral por flexotorsión, que puede iniciarse en el intervalo elástico o fuera de él, suele ser más importante en las vigas de sección transversal y, sobre todo, si son de gran veraje, que en las de sección regular hueca.
La resistencia de una viga al cambio lateral por flexo-torsión depende, por lo tanto, de que su patín comprimido esté soportado lateralmente en forma continua o discontinua, del tipo de carga que soporta y de las condiciones generales de sus apoyos. Esto es importante. ¿Qué significa el soporte lateral continuo? Primero, antes que ¿de qué creen ustedes que depende el pandeo? De la luz, ¿cierto? ¿Qué sucede si la luz de la viga es mayor? La probabilidad de pandeo será mayor o menor. Mayor porque tiene más resistencia, como vimos en construcción. Ahora, ahí aparece el concepto de luz no arrastrada. Tal cual como se ve en la imagen, la luz no arrastrada es la luz total de la viga. La distancia entre el apoyo izquierdo y el apoyo derecho. ¿Qué significa el arrastramiento? Que es justo lo que acaba de decir. C significa restringir el patín superior, que es el que está sufriendo la torsión, y la restricción significa limitar, restringir es limitar, ¿no? Y la restricción a la torsión significa limitar, restringir. ¿Cuál es una forma de conseguir esto? Yo quiero limitar la torsión que podría hacer, colocar un apoyo en el centro. Ahí que estoy haciendo, estoy dividiendo la luz total para dos. Otra forma, ¿cómo podría conseguir sin colocar un apoyo en el centro? Lo que sucede es que si se coloca sobre esta viga, una losa, por ejemplo, la losa y se le conecta al patín superior o por su peso, incluso por el peso de la losa sentada sobre el patín, eso hace que se impida esta rotación. Entonces, cuando hablaba acá el video del soporte lateral continuo, significa justamente la luz de la viga sigue siendo esta luz de distancia entre los apoyos, pero la luz no arrastrada o la longitud no arrastrada es usted y que tiene una losa encima que es el soporte lateral continuo. Cuando la viga está arrastrada de manera continua, no existe la posibilidad de existir el pandeo lateral continuo, porque está restringida ante ese movimiento. ¿Sí? ¿Me va a entender? La revisión del cambio lateral por flexo-torsión involucra las siguientes propiedades geométricas: EI, X1, EI, D, igual, rigidez por flexión alrededor de los ejes centrales y principales de las secciones transversales de la viga. G cosa igual, rigidez por torsión centrifugal. SW igual, rigidez por la torsión por ala B. Este sería entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, muchachos? Está claro la diferencia entre el pandeo local y el pandeo lateral torsional y básicamente en qué consiste cada uno. Bien, vamos ahora a estudiar un poco lo que hemos explicado. ¿Qué ponemos en resumen? Vamos a empezar diciendo que si una viga permanece estable, ¿qué significa que permanece estable? Que no existe ni pandeo lateral torsional ni pandeo local hasta el estado de plastificación total
el momento nominal, es decir, la resistencia de la viga, se puede tomar igual al momento plástico. Es decir, si la viga permanece estable, no existe parte lateral torsional, el momento nominal es igual al momento plástico, ya que dijimos que es igual al momento plástico. Ese por 0.7 por... No, ese es el momento lateral. Bueno, no. Módulo de sección plástico por el relleno. Este término tiene que memorizar. Módulo de sección plástico. Sí. ¿Me explico? Si es que no permanece estable, caso contrario, el momento nominal será menor que MP. Estamos. Existen dos tipos de problemas de estabilidad. Vamos a poner así. Uno, el pandeo local, el pandeo lateral torsional. Entonces vamos a ver cómo se calcula la resistencia ante el fenómeno del pandeo local y cómo se calcula la resistencia ante el fenómeno del pandeo lateral torsional. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos ahora entrando en lo que es la clasificación de las secciones transversales para vida. Así como en el caso de columnas, las columnas se clasificaban en las secciones transversales de las columnas de 30 y 90, ISC clasifica las secciones transversales de las vigas dependiendo de qué, dependiendo de la relación ancho-espesor. ¿De dónde salen estos conceptos? Tal cual como veíamos en el caso de columnas del tema de pandeo de placa. Entonces, cada elemento de la sección transversal, en el caso de patín y el alma, se analiza como una placa, tal cual como veíamos. Solo que con la diferencia de que en vigas las secciones transversales se clasifican en compactas
no compactas y esbeltas. ¿Qué significan compactas? No sufren faldeo local. Las no compactas sufren pandeo local de tipo general. ¿Qué quiere decir eso? Que los pliegues o los alabeos en los elementos de la sección transversal se producen con parte de las fibras plastificadas. Y la tercera categoría es de vigas esbeltas. Tenemos compactas, no compactas y esbeltas, y estas vigas o los elementos de las secciones transversales de las vigas sufren pandeo local de tipo helado. Es decir, se produce el fenómeno que veíamos en los videos sin que ninguna fibra de la sección transversal plastifique. Esa es la diferencia o columnas. ¿Me explico? ¿En dónde se encuentra esto? Esto se encuentra en la tabla P4, 1B. La clasificación de las secciones se detalla en el capítulo, pongamos así, en la tabla P4, 1B. De ahí es el. ¿Qué es lo que nos definía en el caso de columnas? La relación es ancho-espesor, no tiene por tanto de patín como del alma. Entonces tenemos tres parámetros. En el caso de columnas teníamos dos parámetros. Lambda, que es la relación ancho-espesor, que es lambda del patín y lambda del alma, y teníamos lambda R, porque teníamos una clasificación en dos grupos, esbeltas, no esbeltas. En el caso de las vigas, aparece una tercera categoría y por lo tanto necesitamos un parámetro adicional. Lambda P, que separa, o pongamos así, del límite superior para la categoría compacta y lambda R, que es el límite superior para la categoría no compacta. Entonces, ¿qué sucede? En resumen, la viga es compacta, es decir, no sufre pandeo local, y es que lambda es menor que lambda P. Es decir, las relaciones de ancho-espesor son bajas, y eso se define a través de este límite que es lambda P. La viga es no compacta, correcto. Pero en vigas es compacta, no compacta, y hay una tercera categoría. Entonces, es no compacta si lambda P es mayor que, si lambda es mayor que lambda P, pero a su vez es menor que lambda L.
Y finalmente E del beta si lambda es mayor que lambda E. En esta primera categoría no existe pandeo local, en esta existe pandeo local del tipo inelástico y en esta existe pandeo local tipo elástico. ¿Me explico? Entonces, para secciones, para perfiles en forma de I, laminado, tenemos lo siguiente. Pongamos aquí el elemento. En este caso puede ser patín, puede ser algo. Acá tenemos lambda, que es PF dividido para 2 PF y H sobre TW. Tenemos lambda P, que es 0,38 raíz de E entre P y Y. Y para el alma, 3,76 raíz de E entre P y Y. Y lambda R, 1 raíz de entre P y 5,70 raíz de entre P y Y. Si recordamos la nomenclatura, voy a hacer por acá el dibujo. Es uno. 1. Lambda R, sí. Entonces, si recortamos, BF es el ancho del patín, TF es el espesor del patín, H es el ancho del alma, claro, el ancho plano del alma, y W es el espesor del alma. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Vamos a un minuto a IFT. Para debatar. Vamos a ver entonces la tabla. Recuerdan ustedes que esta es la tabla de 4, 1. Esto ya iniciamos en el capítulo pasado.
La tabla B41A nos servía para las relaciones ancho-espesor de elementos sometidos a compresión, elementos a compresión y miembros sujetos a carga axial de compresión. Y veíamos acá están las formas de los perfiles y tenemos que se clasifican los elementos en atrizados y no atrizados. El alma es un elemento atrizado y el patín un elemento no atrizado. En el caso de un perfil tubular, los elementos son atrizados todos. En el caso de una canal, las alas son no atrizadas y el alma es atrizada. Entonces, aquí veíamos cuáles son las relaciones de ancho-espesor y aquí los límites lambda E. Y claramente habíamos dicho que esta es la parte A de la tabla. Vamos ahora a la parte B. La siguiente página de la tabla nos da las relaciones de ancho-espesor de elementos a compresión sujetos a flexión. La clasificación ahora incorpora un tercer elemento. Antes los elementos se clasificaban para columnas como el vector, no el vector y el vector. Ahora los elementos se clasifican como compactos, no compactos, etc. ¿Sí? Lambda sigue siendo el lambda en el que vimos en columnas, la relación ancho-espesor para el patín BF sobre 2TF, para el alma H sobre 0B. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lambda P. Fíjense lo que pusimos en las notas, 0.38 para el patín. Aquí está patines de perfil laminados en caliente. Y lambda R es 1 raíz del perfil. Sí, adelante. Sí, claro que tenemos. Aquí está. Compacto, no compacto y el verde. Y acá tenemos en el caso de las almas. Fíjense, las almas son los elementos atrizados, las relaciones H sobre CW, lambda P para el alma es 376 y lambda R es para el alma 570 raíz del 3. ¿Sí? Entonces, si la sección es compacta, no va a haber problemas de fondeo local. Si la sección es no compacta, va a ocurrir bien sea en el patín, bien sea en el alma o en ambos, problemas de fondeo local de tipo general. Y si es que el alma es positivo, si es que el perfil es defecto, bien sea el patín o bien sea el alma, van a sufrir problemas de fondeo local, pero de tipo general. Esa es la diferencia. Entonces, esta tabla de 4.1 vamos a seguir usando tablas como las vimos en el capítulo anterior. Y ahí tienen el detalle para el resto del perfil. ¿Se entiende, muchachos? Lambda es menor al. Saliendo de tabla, es menor al. Lambda P, compacto. Correcto. Cuando es mayor, Tiene que ser lambda tanto del alma como del patín. Si es mayor que lambda P, ya no es compacto, pero puede ser menor que lambda R. En ese caso clasifica como no compacto. Si es mayor que lambda R, clasifica como el P. ¿Sí? ¿Está claro? Puede darse el caso de que el patín sea compacto y el alma sea no compacto. La sección clasifica como no compacto, pero lo que va a sufrir problemas de fondeo es el alma y el patín. Tal cual como hacían del columna. ¿Me hago entender? ¿Alguna pregunta, muchachos? Cuando analizo o diseño una viga, el paso número 1, ¿cuál creen ustedes que va a hacer? Clasificar. ¿Por qué? Porque la viga, en función de qué tipo de viga sea, compacta, no compacta o estrecha, estará sujeta a ciertos estados. ¿Sí? Entonces, para el diseño de vigas, y por eso este capítulo es un poco largo, nos vamos a centrar en el diseño primero de vigas compactas.
Luego vamos a ver vigas no compactas y finalmente vigas de peso. ¿Me explico? Entonces vamos a comenzar con el primer tipo de vigas. Vamos a empezar con la resistencia a flexión del tensión. Bien, vamos a empezar con las secciones compactas. ¿Qué es una sección compacta? Una sección compacta es aquella en que se conecta de manera continua el arma a los partidos. Y satisfacen las relaciones ancho-espesor que las relaciones ancho-espesor tanto del patín y alma ser menores que lambda p del patín del alma. ¿Qué quiere decir esto? Que BF dividido para 2TF debe ser menor que 0,38 raíz de entre Py y que H sobre TW debe ser menor que 3,76 entre Y. Solo en este caso la sección se explica como compacta. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Coloquemos entonces, si una viga es compacta, te voy a poner entre paréntesis, no sufre pandea local. Y le voy a poner como condicional y está arrastrada lateralmente de manera continua entonces su resistencia nominal viene a ser, ¿a qué creen? Que sería igual a la resistencia nominal si la viga es compacta y está arrastrada de manera continua. De manera general, los modos de falla de la viga con terreno virtual y al momento menos la que digo, momento claro, al momento claro. Y esto es igual a Z de X por FY, módulo de sección plástico por FY. Decía, como para los tres fenómenos de manera general que se pueden dar en una viga son los siguientes. Una, si que la viga es compacta y está orientada lateralmente de manera continua, que se puede dar y se clasifique por completo. Este es el modo de falla. Y el segundo es que exista pandea lateral torsional o el tercero es que exista algún problema con el lateral. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos puesto? Si la viga es compacta
no tiene pandeo local, y está arriotrada lateralmente de manera continua, es decir, no existe, voy a poner entre paréntesis para que quede escrito, y está arriotrado de manera lateral, lateralmente, de manera continua, entre paréntesis, no existe pandeo lateral torsional. Entonces, su resistencia nominal la resistencia nominal es MP. ¿Me explico? Estamos hasta aquí todos. Ahora, ¿qué ocurre si no está arbitrado de manera continua? Aparece el fenómeno del pandeo lateral torsional, que vamos a tratar en este momento. Entonces, vamos a definir caso contrario, vamos a decir, caso contrario, si no está arbitrado de manera continua, lateralmente, de manera continua, se define como L sub P, la distancia entre puntos no arbitrados. ¿Puede o no puede ser igual a la luz de la viga? Entonces, pongamos algunos ejemplos. Asumamos de que tengo esta viga simplemente apoyada. Digamos que aquí la viga está apoyada acá. La viga está apoyada acá. Esta es la luz de la viga. Si no existe ningún tipo de arriotramiento intermedio, L es igual a LB. Es decir, está simplemente apoyada, por lo tanto, no hay ningún soporte lateral adicional. Básicamente, la distancia LB, que se define como la distancia entre puntos no arriotrados, es igual a la luz de la viga. ¿Me hago entender? Ahora, supongamos de que existe algún tipo de riotra intermedio. Vamos, tengo dos, poner un ejemplo. Tengo acá el primer apoyo simple. Tengo el segundo apoyo simple. Y asumamos de que aquí tengo una riotra intermedia, que sale perpendicular a la pizarra. Sí, que conecta tanto el cuadrante superior como el inferior. Y va a la pizarra una vigueta secundaria. ¿Qué es lo que tengo acá? Si está esto en la mitad, la luz de la viga sigue siendo esta. Y la distancia entre puntos no arriotrados ahora va a ser de acá. En este caso, L sobre 2. ¿Me explico? Si hubiera dos riotras, simplemente la distancia, digamos que tengo una riotra aquí, tengo una riotra acá.
La distancia mayor, tengo tres distancias ahora, tres tramos. El mayor de los tres tramos me va a dar la distancia LB. Corresponde este tramo, porque a ver, pongamos acá L1 y acá L2. L va a ser mayor que L1 o que L2. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, la tercera posibilidad es que yo tenga, por ejemplo, una losa acá encima, que acá tenga el conector de soporte. Tengo una losa de hormigón. Esta es la luz de la viga, pero para este caso, esto es soporte lateral continuo. En este caso, LB va a ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Perdón? Sí. Vamos a repetirlo. En la última variación, Porque tiene soporte lateral continuo. Si tiene soporte lateral continuo, evidentemente ya no hay cuadro lateral continuo. La luz, por ejemplo, el interpiso está conectada al ring. Ahora, uno podría decir, no existe el problema de panel lateral, ya que en todo el edificio las vigas van a estar conectadas a la luz. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde representa una carga crítica el panel lateral torsional? Probablemente un edificio no, pero sí un puente o en alguna estructura algo similar. ¿Por qué razón el panel lateral torsional representa un problema crítico en los puentes de acero? Asumamos de que tengo un puente relativamente pequeño, qué sé yo, de 20 o 30 metros. Asumamos de que la manera en cómo se le va a construir simplemente es lanzando las vigas de extremo a extremo. Y lo que puede suceder es lo siguiente. Asumamos de que tengo, no importa para el problema, pero asumamos que tengo dos vigas. Asumamos de que estas dos vigas van a soportar el tablero de rodadura. Entonces asumamos de que yo tengo aquí una placa colaborante, acaba el hormigón, la carpeta de rodadura, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Uno podría decir que estas vigas no van a tener problema alguno. ¿Por qué? Porque van a estar conectadas mediante los pasadores a la losa. ¿Qué resulta aquí como problemático y crítico? La etapa constructiva. ¿Por qué aquí resulta la etapa constructiva crítica? Y por eso, en el diseño de un puente se debe analizar la etapa de funcionamiento y la etapa de construcción. Porque en la etapa de construcción, cuando yo primero lanzo las vigas, sobre eso asiento la losa, pero la losa en estado líquido no contribuye a proveer soporte lateral continuo. Cuando está recién fundiendo, se está vertiendo el hormigón sobre la placa colaborante, yo lo que tengo es una carga, más no un apoyo continuo, un soporte continuo. Es probable de que antes de que entre el puente en funcionamiento, esas vigas fallen producto del panel lateral torsional. Si tengo solo dos vigas, la carga que va a tomar cada viga, como ustedes saben, es la mitad, ¿cierto?
Entonces, ¿qué puede pasar? Que esta carga de aquí de construcción, en este momento, esta carga de la losa más cualquier peso de las personas, lo que sea, y maquinaria, lo que sea, esté contribuyendo a la construcción, y es probable que ese peso ocasione el fallo por faldeo lateral torsional. Y la viga en su etapa constructiva puede fallar sin que siquiera entre en funcionamiento. ¿Se entiende? Aquí es realmente crítico el problema del faldeo lateral torsional. Si es que no falla en esa etapa crítica, evidentemente ya se conecta la viga con la losa y trabajan de manera monolítica. En ese instante, la viga tiene soporte lateral continuo. En el instante de la fundición, del proceso hasta que el hormigón alcance su resistencia y se endure, no es más que una carga para la viga. Y en ese instante sí representa un fenómeno crítico como crítico. ¿Me hago entender? ¿Alguna pregunta? Pero puede hacer lo mismo con los edificios, Sí, sí, pero es mucho más crítico un puente. ¿Por qué? Por la luz y por la carga. Por supuesto que un edificio también podría darse, dependiendo de cómo se construye. y entonces en el caso de un puente, No necesariamente podría ser, se analiza ambos casos, la etapa de construcción y la etapa de servicio. Simplemente considera ambos casos. Simplemente considera ambos casos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nos queda entonces estudiar cómo cuantificar el fenómeno del faldeo lateral torsional. Ya hemos hablado de en qué consiste el fenómeno, le hemos puesto ilustraciones para indicar en qué consiste, ahora vamos con el ejemplo. Básicamente, pues, casi que nos va ahora, vamos a dejar solo la introducción. Estamos de acuerdo que, ¿cómo vamos a tratar el problema del faldeo lateral torsional? Voy a poner acá. Vamos a empezar con la introducción. El problema del faldeo lateral torsional está asociado a la distancia, está asociado a la luz no arreutrada o a la distancia entre puntos no arreutrados, ¿no es cierto? Intuitivamente, ¿qué creen ustedes? Que si LB es mayor, ¿qué sucede con la resistencia? O MN, que es la resistencia nominal. Va a haber mayor resistencia. Existen dos parámetros que nos permiten entender o más que entender, cuantificar el problema del faldeo torsional. Tenemos LB, tenemos LP y tenemos el R. ¿Qué es LB? LB es la distancia entre puntos no arreutrados, como acabamos de decir. Ahora bien, ¿qué es LP? ¿Y qué es el R? LP y LR son ecuaciones que se derivan y que separan. Vamos a tratar de esta manera. Si LB es menor que LP, no existe faldeo lateral torsional. Si LB, vamos a la siguiente clase a ver las ecuaciones. LB es una distancia, la distancia entre puntos no arreutrados. LP existe una ecuación y vamos a ver de dónde sale esa ecuación, pero si LB es menor que LP, no existe el faldeo lateral torsional. ¿Qué significa? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tengo soporte lateral continuo, porque evidentemente LB es cero. Cero es menor que cualquier número. O si la distancia entre puntos no arreutrados es tan pequeña, Juan, menor que LP, que es casi como tener el soporte lateral continuo. ¿Me explico? Ahora, la segunda posibilidad, ¿cuál creen ustedes que es?
¿sí? LB es mayor que LP, pero menor que lambda R o que LR. En este caso existe un pandeo, si esto ocurre, existe un pandeo lateral torsional de tipo inelástico. ¿Está claro cuál es el pandeo lateral torsional? Es esa flexión lateral acompañada de giro. Eso puede darse con fibras plastificadas o fibras sin plastificar. Es decir, si LP es menor que LB y a su vez LB es menor que LR, se da ese pandeo lateral torsional con ciertas fibras plastificadas. Ahora, finalmente, si la última posibilidad LB es mayor que LR, tengo un pandeo lateral torsional ¿de qué tipo? De tipo elástico. Y tengo ecuaciones para predecir la resistencia al pandeo lateral torsional inelástico y ecuaciones para predecir la resistencia al pandeo lateral torsional de tipo elástico. Vamos a ver eso ya en la siguiente clase porque se nos fue la hora. Queda introducido entonces el problema del pandeo lateral torsional. La idea general que ustedes tienen que tener desde unas metas para concluir la clase es que una viga falla por tres maneras. ¿Y cuáles son esas maneras? Clasificación de la sección transversal, pandeo lateral torsional, que puede ser de tipo elástico o inelástico, pandeo local, que puede ser así mismo de tipo elástico como de tipo inelástico. Las vigas para tu análisis se clasifican en compactas, no compactas, etc. Las vigas compactas no sufren pandeo local. Pueden fallar por clasificación de la sección transversal si no hay pandeo lateral torsional o por pandeo lateral torsional si el fenómeno no está presente. Las vigas no compactas pueden fallar bien sea por pandeo local o por pandeo lateral torsional. Lo mismo las desvechas. Clasificación no, porque para que se clasifique la condición es que la viga sea compacta. Eso sería, muchachos. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Dejamos hasta aquí.